Esta hora, bienvenidos los que escuchan por el medio de Facebook Live, sean bienvenidos. Esta preciosa noche pues nos corresponde el estudio de la epístola a los Hebreos, como todos ya sabemos, todos los jueves. Creo que los que hemos estado viniendo los jueves, hermanos, los hemos deleitado con esta enseñanza, ¿verdad? De esta epístola a los Hebreos. Nos hemos gozado, hermano, y qué bueno que nos interesemos, hermano, para que el Señor nos siga edificando como su pueblo. Esta es la entrega número 6, hermano, y el tema es Cristo es superior a Moisés. Amén. Ese es el tema, Cristo es superior a Moisés. Vamos a leer, hermanos, la epístola a los Hebreos, capítulo 3, verso del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oremos al Señor, hermano, y que su Espíritu Santo nos esté guiando a través de estos versículos. Primeramente a mí, ¿verdad? Que voy a estarles hablando acerca de este aspecto aquí mencionado. Que sea el Señor que nos instruya y prestemos oído a la voz del Señor. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por este hermoso privilegio, Señor, que nos das de reunirnos en tu casa, en este templo, Señor, en donde tus hijos vienen a adorarte, a exaltarte, a hablar contigo, Señor. Esta noche, Señor, al leer estos versículos, rogamos que tu Espíritu, Señor, esté ministrando, nos dirija, Señor, a través de estos versos, y que podamos esta noche, Señor, retener esta palabra en nuestros corazones, que podamos esta noche ser entendidos a través de ella, Señor. Llénanos, bendice a mis hermanos que están sintonizados, ministrale, Espíritu Santo. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Anhelamos más de ti, anhelamos conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. El tema es Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Moisés. Ya hemos venido pues escudriñando esta epístola a los Hebreos y ya muchas enseñanzas como el plan de Dios de salvación, Cristo superior a los ángeles. El Señor nos ha hablado a través de su Hijo y ahora pues Cristo es superior a Moisés. El hermano, el escritor sagrado, que no sabemos pues, es anónimo. Quería aquí, hermano, en estos versículos dejar muy en claro, hermanos, lo que Cristo ha hecho, hermano, en su sacrificio por cada uno de nosotros. En estos versos es exaltada su obra, una obra maravillosa, hermano, de restauración de la vida de aquellos que se acercan a Él.
El escritor sagrado, hermano, hace énfasis en esto, en la bendición de tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote, la bendición de haber sido llamados, hermano, y participantes de nuestra profesión, como dice ahí. Y el hecho es, hermano, que este mensaje es para aquellos hermanos santos que ya habían aceptado a Cristo como su único Salvador. Habían oído de Jesús y habían entendido que ese sacrificio en la cruz, hermano, era maravilloso y había obrado en sus vidas. Definitivamente el autor, hermano, aquí realmente quiere dejar muy en claro a estos hermanos que el Señor había hecho algo maravilloso en ellos. Y es porque tanto en este tiempo como en nuestros días, hermano, siempre ha habido oposición al Evangelio. Siempre ha habido falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y en este caso, pues no era la diferencia. Habían falsedades, habían falsas enseñanzas que quizás, hermano, estaban oponiéndose y queriendo hacer, hermano, dudar a los hermanos que ya habían recibido la bendición de haber conocido al Hijo de Dios. Una de estas religiones era la religión de los judíos o el judaísmo, los cuales se apegaban, hermano, a la ley de Moisés. Amén. Se basaban en la observancia de la ley. Para ellos, pues, la ley era el paso para que Dios pudiera verles, hermano, de la manera como merecedores de la gracia de Dios. Al cumplir la ley ellos decían que le cumplían a Dios, lo cual sabemos que ellos no pudieron cumplir la ley. También creían en los ritos, hermano, y en las fiestas del Antiguo Testamento. Todas esas liturgias, hermano, ellos las hacían. Y se creían el único pueblo elegido de Dios. O sea, para ellos no había nadie más que pudiera ser acepto a Dios, que pudiera tener una relación con Dios. Y fíjense que acerca de esto habló Pablo en Gálatas. Lo vamos a leer para que iniciemos con esta enseñanza que aquí, Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. También en Gálatas 2, versículo 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, de que estaba tan arraigada esa religión, hermano, que aquí también en estos versos el escritor hace énfasis en esto debido a esas enseñanzas, ¿verdad? Debido a esas religiones
a esas sectas que habían en esos tiempos. Como le dije, tanto en estos tiempos pues como en los de hoy, no ha cambiado nada, ¿verdad? Siempre estamos siendo asediados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y es por eso que cada día debemos acercarnos al Señor para comprender, para entender, para conocer más de la palabra de Dios. Vamos a ir viendo en los versículos, hermano, que aquí se mencionan algunos elementos muy importantes para que podamos tomarlos en cuenta. Y no es que aquí se esté subajando a Moisés como el líder de la nación de Israel, sino que se pone en claro, hermano, que Cristo era superior sobre todas las cosas, amén. Él era el constructor prácticamente de ese plan divino que venía desde ya, desde el Antiguo Testamento, hermano, desde la nación de Israel, escogida, elegida, con un plan perfecto de Dios para ellos. Todo lo que se hablaba de Israel se cumplía, porque Dios estaba con ese pueblo. Pero en el primer punto vamos a ver, Moisés allí instituyó sacerdotes. Cristo nos hizo sacerdotes. Leamos versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Moisés instituyó, hermano, sacerdotes, pero estos sacerdotes, hermano, eran primeramente elegidos por Dios. Lo que aquí se nos quiere dejar en claro, hermano, era que Moisés solo era un administrador de la obra de Dios. Se nos quiere dejar muy en claro que Moisés solo era un servidor de Dios. Eso es lo que aquí se enfatiza. Moisés no era el dueño de la obra, sino Dios era el dueño de la obra. Y por eso es bien importante que los ministros del Señor entendamos esto, hermano, que no somos dueños de la iglesia. Cosa que muchos líderes hoy hacen, se adueñan, le sacan lucro a aquellos que asisten a las congregaciones, se hacen dueños. Pero aquí Moisés prácticamente solo era alguien encargado de la obra, alguien al que Dios ya hablaba, pero era Dios que elegía, hermano. Cuando hablamos que Moisés instituyó sacerdotes, lo vemos allá en Éxodo. Primeramente que los sacerdotes eran elegidos por Dios. Leamos Éxodo 28, versículo 1. Esto ya lo impartimos en las casas misioneras, amén. Éxodo 28, versículo 1, dice: hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahí vemos pues la elección, el llamado, ¿verdad? Que Dios era el que estaba llamando. Moisés, hermano, era solamente aquel que oía la voz de Dios, que escuchaba las instrucciones que el Señor le daba. Y Moisés las atendía, ¿verdad? Moisés escuchaba y las atendía. Pero aquí vemos la elección de estos sacerdotes que venía de Dios. También eran sacerdotes que se consagraban al servicio de Dios. Se apartaban del israelita común y se apartaban para Dios, para servirle, para estar allí, hermanos, sirviendo en el tabernáculo. Eran sacerdotes que debían alejarse de lo malo,
debían consagrarse para Dios. Dice el Éxodo 29:1, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Ahí vemos, ¿verdad?, que era Dios también que hablaba a Moisés lo que haría para consagrarlos. Amén. También vemos aquí mismo en el capítulo 29 que estos sacerdotes eran ungidos. Capítulo 29, versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y les ungirás. Amén. El aceite sabemos que es, hermano, representa el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Entonces estos sacerdotes eran ungidos y capacitados, amén, para el servicio. El sacerdote, hermano, era una gran responsabilidad. Era una enorme responsabilidad. Eran los encargados de administrar la obra de Dios. Debían de estar, hermano, consagrados totalmente para Dios. Eran elegidos por Dios. Y todo esto pues lo llevó a cabo Moisés. Moisés, que era el que Dios había llamado. Ahora, cuando aquí dice que Cristo nos hizo sacerdotes, hermano, es porque Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote de la profesión, y ahí está incluido nuestro sacerdocio. Y lo dice la Escritura. Imagine qué privilegio, hermano, lo que resalta aquí el escritor. Ahora nosotros somos sacerdotes para Dios. Quiere decir, hermano, que el pueblo del Señor está puesto bien en alto, ¿verdad?, al ser llamados por Dios. Y eso lo vemos, hermano, en Éxodo 19:6. Este era prácticamente lo que Dios anhelaba, ¿verdad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Proféticamente, hermano, ya nuestro Dios nos estaba mirando como sacerdotes, ¿verdad? Al ser elegidos, al ser llamados, a ser consagrados, ahora Cristo nos hace sacerdotes. También leamos Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un gran privilegio, hermano. Él nos ha hecho sacerdotes, hermano, y también participantes con Él, como lo dice allí, aquí en Hebreos, el capítulo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Amén. Del llamamiento celestial. No es de los hombres, sino de Dios el llamarnos. Es un privilegio maravilloso, hermano, que estos hermanos aquí mencionados tenían al haber recibido a Cristo como su único Salvador. Él nos ha llamado, hermano. Es un gran privilegio que de tantos millones de personas ahora podamos gozar de este privilegio. Podamos alegrarnos, podamos sentirnos alegres de ser llamados hermanos santos y amigos de Dios. Como sacerdotes también ahora, hermano, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Podemos acercarnos a Él, y como sacerdotes, pues, también nos ha llamado a cumplir nuestra profesión, a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Hemos sido elegidos
Ahora como sacerdotes, pues consagrémonos para el Señor. Busquemos de su presencia. Acerquémonos a Él. Fíjese que allá en el Antiguo Testamento eran pocos, hermano. No eran todos. Eran contados, amén. Aarón, sus hijos y la tribu de Leví. O sea, el sacerdocio estaba limitado. No cualquiera podía ser sacerdote, sino el que era llamado de Dios. Ahora nosotros hemos sido elegidos y ahora somos sacerdotes para Dios. Ahora podemos entrar confiadamente delante de Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente. No hay, hermano, obstáculo y barrera. El único obstáculo es el pecado, que divide, hermano, esa comunión con Dios. El anhelo de Dios es que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Fíjense que en Cristo, como sumo sacerdote, tenemos en Él la perfección. Él es perfecto. Él pudo, hermano, llegar a esa cruz y perdonar nuestros pecados. Él lo hizo. Era el plan de Dios para con cada uno de aquellos que iban a creer. Vamos a ver el segundo punto. Moisés fue caudillo para Israel. Cristo es el Señor y Rey de todo. Leamos el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fíjese que Moisés fue un líder grande en Israel, en la nación de Dios. Y hasta hoy pues los judíos lo reverencian. Amén. Hay respeto. ¿Y qué podemos decir nosotros de Moisés? Si Moisés tuvo grandes experiencias con Dios, como líder de Israel, tuvo maravillosa experiencia con Dios, vio milagros. A través de él se hicieron muchos milagros. Aun cuando él descendía del monte, dice que su rostro resplandecía. Porque dice ahí la Escritura que hablaba cara a cara con Dios. Imagínense qué grandes privilegios, ¿verdad? Pero fue un líder de Dios. Pero como le dije anteriormente, Cristo es el Rey de todas las cosas. Él es fiel al que le constituyó. Hermanos, si Jesús mismo, como sumo sacerdote, como hijo de Dios, fue fiel, cuanto más Moisés, ¿verdad? Cuanto más Moisés pudo ser fiel, hermano, y cumplir con la tarea que Dios le encomendaba. La fidelidad, hermano, que tenemos en Jesús es grande. Podemos nosotros confiar en Él con seguridad, con certeza. Mucho creyente tiene temores, hermano. Mucho creyente, muchas veces su fe es menguada. Cuando viene la adversidad, menguamos en fe, menguamos en nuestra seguridad en Dios. Vemos las circunstancias nada más, pero no vemos a ese Cristo que es dueño de todas las cosas. No vemos a ese Cristo que dice la Escritura que en la cruz allá llevó nuestras enfermedades, allá llevó nuestros pecados. Ese Cristo es el Señor de todas las cosas. Ese Cristo es el que fue fiel, es el dueño de todas las cosas, es el dueño de esta nación santa de Israel, porque Él la eligió. Dios hubiera podido elegir a cualquier nación, hermano, pero Él quería tener un trato especial con este pueblo. Así quiso Él. Ahí, hermano, iba a darse a conocer a las naciones. Allí
En Israel iba a darse a conocer a los pueblos. Iba a darse a conocer como un Dios poderoso, como un Dios grande y maravilloso. Ese Dios tenemos, hermano. Si Jesús, como hijo, al llegar hasta la cruz del Calvario, mostró fidelidad, porque aún en sus últimos momentos, dice la Escritura, que Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento que Cristo iba a padecer era grande, hermano, pero aún así, Él se entregó y murió en la cruz del Calvario. Fíjense que este Moisés tuvo imperfecciones, mientras Cristo fue fiel en su totalidad, porque Él es perfecto. Este Moisés no vio la tierra prometida, no la pudo ver, y esa generación no la vio, hermano, porque eran incrédulos, porque no creían, porque murmuraban a cada momento, aún viendo las maravillas que el Señor había hecho en ellos. Nosotros no murmuremos, hermano, nosotros confiemos. ¿Cuántas maravillas hemos visto de Dios? ¿Cuánto nos hemos gozado, hermano, cuando el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿Cuánto nos hemos gozado? Por eso sigamos confiando en Él. Moisés no pudo, hermano, gozarse viendo la tierra prometida, porque fue desobediente. Lo dice ahí en Números 20:11. Desobedeció a Dios. Pero nosotros, hermanos, seamos fieles a aquel que nos ha elegido, aquel que nos ha llamado. Seamos fieles, hermano, a aquel que nos hizo libres. Mostrémosle esa fidelidad. Vamos a leer el versículo 3. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Moisés lideró la nación de Israel. Cristo es el hacedor de Israel. Amén. Moisés lideró esta nación. Cristo es el hacedor de Israel, o es el que eligió. Por eso dice aquí, es estimado de mayor gloria y tiene mayor honra que la casa el que la hizo, y el que hizo todas las cosas es Dios. Como le dije anteriormente, así lo quiso Dios, elegir a Israel, dirigir a este pueblo, darse a conocer por medio de Israel a las naciones, siendo Él el hacedor de todas las cosas, hermano, siendo Él el que gobierna todas las cosas, el que tiene control de todas las cosas es Dios, y Él hace lo que quiere. Dice la Escritura que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nos gozamos, hermano, porque Él tuvo misericordia de usted y de mí. Nos alegramos porque Él nos vio y Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos libertó, hermano, de la esclavitud del pecado. Él nos liberó de la esclavitud, hermano, de las tinieblas, y nos trajo a su luz admirable. ¿Dónde estuviéramos hoy, hermano? Si Cristo no nos hubiera alcanzado, no nos hubiera elegido como eligió a Israel en su misericordia. Como le dije, Moisés solo fue un líder en Israel. Solo fue el administrador de la obra que él había preparado, de la obra que él tenía. Era un líder grande en donde el Señor se manifestó. Y el trabajo de Moisés, hermano, lo hizo fielmente, aún
contra tantas situaciones que le sucedieron a Moisés, tantas murmuraciones, a cada rato el pueblo murmuraba, hermano. No era fácil esa tarea. No era fácil lo que Dios le estaba entregando a Moisés, pero él fue fiel. Él fue fiel al llevar a este pueblo, hermano, a esa tierra prometida. Pero también vamos a ver este último aspecto, hermano. En el versículo 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés, hermano, lideró un templo terrenal. Cristo hizo un templo eterno. Moisés recibió las indicaciones para hacer el tabernáculo conforme al modelo que Dios le decía, pero ese tabernáculo solo era figura, hermano, profética de la iglesia, la cual somos nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Fíjese que en este punto vemos claramente el interés de Dios de que su pueblo tuviera comunión con Él, de que su pueblo se acercara a Él. Hermano, era grande la misericordia de Dios que el Señor quería, hermano, que su pueblo se acercara a Él, que su presencia estuviera allí, que su presencia se manifestara en medio de ellos. Ese era el propósito de Dios, el anhelo de Dios siempre ha sido ese. Que las personas se acercan a Él, que las personas puedan tener comunión con Él. En ese templo ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado. Habían muchos utensilios que se consagraban para el tabernáculo. Y todo ello solo era, hermano, como la sombra de lo que había de venir. Todo aquello que Israel pasó y que Moisés lideró, solo era la sombra, hermano, de lo que ahora podemos gozar, de lo que ahora podemos tener. Solo aquel, hermano, que ha tenido una experiencia con Dios puede comprenderlo. La magnitud, la grandeza del amor de Dios, de la misericordia de Dios, la grandeza, hermano, de su poder, de su gracia. Porque no éramos merecedores, hermano, de lo que ahora somos. No éramos dignos, sino es por pura misericordia de Dios que hoy estamos aquí. Es por pura voluntad de Él que ahora nosotros nos acercamos a Él. Y por eso, hermano, ahora siendo ese templo y morada de Dios, del Espíritu Santo, consagrémonos a Él. Busquémosle, adorémosle, exaltémosle, honrémosle. Seamos fieles, hermano, a Él. Seamos fieles. Y como dice la Escritura, Él estará con nosotros todos los días, hasta el día de su venida. Él estará con su pueblo, hermano. Somos la casa, somos el templo de Dios. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuidemos este templo, hermano. Consagremos este templo. Consagrémonos para que Él nos bendiga constantemente. Muchas veces la iglesia, hermano, quiere la respuesta de Dios. Quiere que el Señor le dé. Quiere que el Señor le bendiga. Pero no se consagra. El pueblo de Dios no se consagra. No se humilla. No se acerca. Hay que acercarse al Señor, hermano. Hay que cuidar el templo que somos, la morada que somos del Espíritu Santo. Ahí está el Consolador para ministrarnos. Fíjese que el Señor quiere hacer grandes cosas en su vida y en mi vida.
quiere usarnos grandemente, pero muchas veces nosotros mismos obstaculizamos el que el Señor nos use, el que el Señor nos bendiga, el que el Señor nos muestre su gloria, nos muestre su poder. Y muchos ya hemos gozado de ese privilegio, de que el Señor ha estado con nosotros en los momentos más difíciles. En el momento de enfermedad, Él haya estado. Entonces, a través de estos versos, hemos visto que Cristo, hermano, es superior a Moisés, que Cristo es el grande, que Moisés como el líder solo era el administrador de la obra de Dios. Ahora nosotros también, como hijos, solo somos administradores de esta obra, administradores de Dios, aquellos que como sacerdotes podemos llevar este evangelio a aquel que no conoce de Dios, o que ya conoce, pero es duro de corazón. Fíjese que es bueno que evangelicemos a otros, hermanos. Es bueno, porque la palabra ahí queda, hermano. Ahí queda la semilla. Y tarde o temprano nos gozamos de ver esos hermanos congregándose. Fíjese que hace unos meses un hermano que yo iba a tocar su puerta cada día de reunión, ¿verdad? Y él se negaba que no. Bueno, pasó el tiempo y un día le vi y se me acercó y me dijo: hermano, gracias porque usted no cesó de evangelizarme. Ahora me congrego y soy hijo de Dios. Es bueno, hermano, que cumplamos el sacerdocio, como ahí lo mencionaba la Escritura. Busquemos al Señor, honrémosle y dejémonos guiar por Dios y cumplamos esta misión. Así como Moisés tuvo una misión, también nosotros la tenemos ahora como iglesia, como pueblo del Señor. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este privilegio. A través de estos versículos, Señor, nos ha mostrado tu grande amor, tu gran misericordia para con tu pueblo, para con Israel, para con tus hijos, Señor, que ahora hemos sido perdonados, hemos sido lavados en tu sangre. Gracias, Cristo. Ahora sabemos que eres nuestro sumo sacerdote, que nos hiciste sacerdotes para ti, Señor, por medio de Cristo, que se entregó en la cruz. Amigo, hermano, que ha escuchado este mensaje, usted que está aquí y no ha recibido a Cristo, hágalo esta noche. No pierda su tiempo ya. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración, amigo que escucha. Entréguele su vida a Cristo. Venga a Él, confiese su falta, su pecado. Si hay alguien aquí en medio nuestro que se va a entregar al Señor, levante su mano. Allí en su lugar vamos a orar. Solo levante su mano, dando a entender que ahora usted se entrega a Cristo. Si no lo ha hecho en ninguna ocasión, o si se va a reconciliar, hágalo. En Cristo hay restauración, en Cristo hay perdón. Si no lo hay, pues démosle gracias al Señor. Mientras la iglesia ora, clama, amigo que nos ha sintonizado, pues si ha recibido a Cristo, llámenos, comuníquese. Ahí puede ver los teléfonos en su pantalla. Y estamos los días martes a las 6 de la tarde, los jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. El Señor le bendiga grandemente.